es esperanzador, porque a lo largo de nuestra vida, la historia de la humanidad y nuestra propia historia tiene sus momentos oscuros, ¿no es cierto? Tiene sus momentos de dolor, de sufrimiento, tiene sus momentos de vergüenza, al igual que la vida del pueblo de Israel o a lo largo de la historia de la humanidad, tiene momentos, hay una etapa que se llama el oscurantismo, imagínense. Ha sido cíclico en el universo, en los países, en las familias, en las ciudades, en la vida. Y la escena que Miqueas describió en el verso 9, 10, 11 del capítulo 4, después el 13, el 5:1 que vimos el miércoles, ha descrito una escena oscura, una escena de dolor para el pueblo de Israel, de sufrimiento. Pero lo que comparte, lo que sigue él en su profecía, es un tema de esperanza, porque describe a una Jerusalén renovada, describe una nueva etapa en tu vida, en nuestras vidas. Pero para ser guiados en ese nuevo proceso, en esa nueva etapa que va a experimentar Jerusalén, Israel necesita un líder diferente. Israel ha tenido reyes, a veces reyes buenos, a veces reyes malos, a veces reyes muy malos. Y para esta etapa que describe Miqueas necesitan un nuevo rey, alguien diferente. Y es lo que Miqueas anuncia. Miqueas 5, 2 y 3 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Estos dos versos vamos a estudiar. Veamos el verso 2. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y quienes han leído la Biblia o quienes ya han tenido más tiempo, ¿con quién asocian este verso? Con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú, de ti Belén, aunque eres pequeña, lo repite Mateo. ¿Quién es? ¿Qué bueno puede salir de Belén, de esa región? Pensamos en el Mesías. Y aunque es cierto, no es exclusivo. Acuérdense una vez más, cuando leemos profecías en la Biblia, es como los cuadros que tiene dimensiones que no podemos percibir. Porque este gobernante se refiere a Sedequías, rey de Judá. Pero también, por la segunda parte del verso, habla del Mesías, porque dice, sus orígenes vienen desde la eternidad. Obviamente, el rey Sedequías no viene desde la eternidad. Que Miqueas mencione a Belén como lugar de nacimiento del nuevo gobernante era algo asombroso, porque Belén eran, por decir, voy a decir un nombre de un pueblo, sin menospreciar, era como decir, es de la Chiguiri. Hay un pueblo que se llama así, ¿no? Así era Belén, un pueblo que no tenía ningún prestigio, era un pueblo, por usar esta expresión con el perdón, insignificante. Y que Miqueas mencione, pero de ti Belén saldrá un nuevo. Belén, la Chiguiri, Huixtla, Chiapas, Juchitán, Ixtepec, Pinotepa, del Valle. ¿Y qué nos refleja esto? Nos cuenta cómo Dios levanta a los débiles, nos hace ver cómo Dios exalta a quien Él quiere y a quien muchas veces el pueblo menosprecia o desprecia, porque Belén era un pueblo insignificante. Miren, cuando Josué está distribuyendo a las regiones de Judá, menciona a 115 pueblos con más de 1000 habitantes, con sus aldeas, y no mencionan a Belén. Será un pueblito. Y como profecía mesiánica se nos dice el lugar exacto donde nacerá el Mesías: Belén Efrata, el mismo lugar donde nació David. Confirma la relación del Mesías con su herencia o su linaje davídico. Pero miren, aunque Belén era un pueblo insignificante, hasta después, revisando su historia, se ve que tenía notoriedad. Benjamín, hijo de Jacob, nace cerca de Belén. Su mamá Raquel fue enterrada en Belén.
Ruth recogió espigas en los campos de Booz. ¿En dónde? En Belén. Y aún así, aunque tenía esos personajes, era un pueblito pequeño, pero a los ojos de Dios era cualquier cosa menos pequeña. Menos pequeña. Porque ahí nació quien haría la voluntad del Padre. Ahí nació quien gobernaría no solo sobre Israel, sino en todo en quien lo recibe. Y si hoy en día Belén está en la historia, no es por los nacimientos anteriores, no es por Jacob, no es por Raquel, es por un solo nacimiento. Unos amigos tuvieron la oportunidad de viajar a Israel el mes pasado, y es un caos entrar a Belén. Hay un sinmundo de gente visitando ese pueblucho insignificante para muchos, pero que era donde nació nuestro Señor Jesús. A diferencia de David, este rey no tendría comienzo. Su orden se remonta al inicio de los tiempos, a la eternidad, al Hijo eterno de Dios. Juan 8:58 dice: Jesús contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Habacuc 1:12 dice: oh Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno. Ahora veamos un detalle en la versión Reina Valera, versión 60. Recuerden que la Biblia tiene diferentes versiones o traducciones. Traducción lenguaje actual, nueva traducción viviente, versión internacional, Reina Valera 60, Reina Valera 95, Reina Valera 905. Todas tienen el mismo valor, porque no es que Dios dictó la Reina Valera 60, son diferentes traducciones. Veamos 1 Samuel 16:1 en la versión Valera. Cuando Samuel va a ungir al rey David: llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, Dios le está dando la instrucción al profeta: de sus hijos me he provisto un rey. ¿Quién se ha provisto un rey? Dios se ha provisto un rey. Ahora veamos Miqueas 5:2 en la misma versión Reina Valera. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, ¿de ti qué? De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Saldrá para quién? Para Dios mismo. Entonces el Mesías llega más que para Israel, más que para la humanidad, llega para cumplir todos los propósitos de su Padre. A veces nosotros queremos ser el centro de atención, queremos ser el todo de Dios. Nosotros nos ubicamos en el centro y que Dios, mírame a mí, que me escucha a mí, que todo, no, y Jesucristo vino para salvarme a mí, que bien es cierto, pero principalmente vino para cumplir la voluntad de su Padre, que vino en nuestro beneficio, a nuestro favor, con su muerte sacrificial en la cruz. Sí, es verdad, pero principalmente vino en obediencia a su Padre. Entonces la venida del Hijo de Dios, de acuerdo a la profecía, estaba asegurada. Venía para el cumplimiento de su Padre. Y aquí es donde nosotros nos atoramos. Está bien, vendrá un momento mejor en mi vida, vendrá un momento de liberación en mi vida, pero mientras tanto, ¿qué hago? ¿No es cierto? Sí, yo sé que no está bien la situación, creo que fielmente en la promesa de Dios y que un día estará bien, pero mientras no está bien, ¿qué hago? Sé que un día se solucionará, porque Dios no permitirá que esto dure para siempre, porque es un Padre amoroso, pero mientras no se arregla la cosa, ¿qué hago? Así estaba el pueblo de Israel. Y esta respuesta no te va a gustar. ¿Qué puede hacer? Solo una cosa: esperar. Esperar. Pero teniendo la certeza que Dios cumple su promesa. Esta profecía además es una cachetada para los gobernantes altivos de Jerusalén, los comerciantes corruptos, los gobernantes que se sesgaban a un lado, el liderazgo que se había vendido. Jerusalén, ellos decían: no, Jerusalén es lo máximo, mira el templo. Ellos pensarían que el Mesías vendría de su linaje y vendría de Jerusalén. Y Miqueas les revierte y le dice: no, ustedes no se crean la gran cosa, vendrá directamente a Belén, un pueblito que está a unos 8 o 10 kilómetros de Jerusalén. Belén significa casa de pan. Efrata quiere decir fructífera, una región de abundancia, de provisión, de suplementos.
Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley en el Nuevo Testamento entendieron a Miqueas como una referencia clara para el Mesías. Mateo 2, 5 y 6 cuando preguntó Herodes: ¿de dónde van a ser ese rey? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que le escribió el profeta. ¿Qué profeta? Ay, Padre bendito, Miqueas, el que estamos viendo. Dígalo con seguridad. ¿De qué profeta está hablando? Ustedes sí saben. Yo decía que cuando alguien más lea, o en otro año alguien lea esta porción de Mateo y les digan: oye, esta parte, ustedes van a decir: eso lo dijo Miqueas. Miqueas 5:2, creo, más o menos. Porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo. Dios escogió lo pequeño del mundo para eclipsar lo glorioso del mundo. Dios escoge muchas veces, dice la palabra, lo vil, lo menospreciado, aquellos que han padecido en la vida, aquellos que han sido revolcados por la vida o por el pecado, aquellos que han estado manchados en el lodo. A esos Dios los levanta, los quiere usar. Dios escoge lo pequeño. Primera de Corintios 1:27 dice: en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Si por tu pasado o tu presente tú crees que Dios no te puede usar, totalmente equivocado, mi hermano. Es que mira, yo he andado de acá para allá, fui de todo y sin medida. Pero te juro, mi amor, que tú no pagarás por lo que fue mi vida. Si alguien te dice: mira tu vida, vergüenza, el Rey León, ¿no? Tú dile: no, estás equivocado. Porque sí, tú no puedes hacer nada con mi vida, pero Dios puede usar mi vida, que ha sido de vergüenza, para su gloria. Dios puede usar mi vida, y lo demuestra Belén. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Mi abuelo fue pastor de un pueblito bien pequeño en Chiapas. Mi papá fue pastor. Como familia yo crecí con escasez, crecí con limitantes, y muchas veces, aún en días recientes o en meses pasados, de vez en cuando le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué yo? Yo siento que hay personas más capaces. Seguramente, no es que sienta, ¿no? Hay personas más capaces. Hay personas con talentos diferentes. Hay personas con dones diferentes. Y yo le digo: Señor, ¿por qué a mí? A mí me cuesta decir, me cuesta confrontar a las personas, me cuesta a las personas decir: no, así se va a hacer. Sí. Y le digo a Dios: Señor, ¿por qué a mí? Pero Él insiste. Quizá porque es precisamente alguien con un pasado así. Nunca voy yo a lastimar a nadie conscientemente. Nunca voy a ofender a un hermano o una hermana conscientemente, porque Dios me dio un corazón de pastor, porque Dios me amó estando yo muerto en mis delitos y pecados. Y Dios es lo que quiere hacer contigo, es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Por eso te sigue llamando, a pesar de tus fracasos, de tus vergüenzas, porque quiero usarte para mostrar que con alguien débil como tú puede avergonzar a aquellos que se creen sabiondos, poderosos. Alguien humilde, alguien con un corazón humilde, Dios puede usar más que alguien aunque tenga muchas habilidades, muchos dones, pero tiene un corazón soberbio. Dios puede hacer mucho más con un humilde de corazón que con alguien altivo. Verso 3 de Miqueas capítulo 5: el pueblo de Israel será entregado a sus enemigos.
hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Una vez más, si han venido a los estudios de Miqueas, otra vez aparece la misma figura de una mujer de parto o relación a dolores de parto. ¿Recuerdan? Volvemos a las varias dimensiones de las profecías. Miqueas habla de la hija de Sión que sigue con dolores de parto bajo el juicio de Dios, pero también habla de una mujer literal con dolores de parto, haciendo referencia al nacimiento que Jesús tendría. Pero fíjense en la primera parte: el pueblo de Israel será entregado a sus enemigos. Hay un periodo de tiempo, y esto es doloroso, que Dios abandona a su pueblo. Son años terribles de dolor, porque Dios no estará ahí para sostener su mano. Y es un cuadro que Jeremías pinta muy vívidamente. Jeremías 4:31. Cuando Dios abandona a su pueblo, dice Jeremías 4:31: oigo gritos como los de una mujer que está de parto. Y ahí platicando, hay personas que tienen el proceso de parto en 24 horas, no, 36 horas de parto y nada. Oigo gemidos de una mujer dando a luz a su primer hijo. Es la bella Jerusalén que respira con dificultad y grita: socorro, me están matando. Cuando Dios abandona. Lamentaciones explica cómo es esa sensación, esa experiencia de ser abandonado por Dios. Jeremías llora por la desolación de una ciudad abandonada por Dios. Lamentaciones 4:22. Oh bella Jerusalén, tu castigo tendrá fin, pronto regresarás del destierro. Pero Edom, tu castigo apenas comienza. Pronto serán puestos al descubierto tus muchos pecados. El precio de ser abandonado por Dios es alto. Pero si recuerdas el contexto, ¿por qué Dios los abandonó? ¿Porque es un Dios cruel? ¿Por qué Dios los abandonó? Miren, si repetidas veces el pueblo le ha dicho que no quieren nada con él, si repetidas veces el pueblo le dice: sí, pero en la práctica no queremos nada contigo, llegará el día en que Dios hará exactamente eso. Si no quieres mi compañía, si no quieres que yo esté ahí, pues ¿qué hago aquí? ¿No es cierto? Si el pueblo constantemente está haciendo cosas contrarias a lo que es mi anhelo y está adorando a otros dioses en lugar del Dios verdadero, pues ¿qué hago aquí? Si quieren que los deje en paz, pues los dejo en paz. Y Dios abandonó a su pueblo. Primera de Reyes 14:16. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. Entendamos y veamos esto. El siguiente verso es entendido en este contexto, es hermoso, porque el pueblo sufre, pero Dios también le duele el corazón de diferente manera, pero hay un cierto, la manera como podemos entenderlo nosotros es la expresión dolor. Oseas 11:8. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Atma o demolerte como a Seboim? ¿Y qué dice? Mi corazón, ¿qué? Está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Cuando has tenido conflictos en pareja y de alguna manera te sientes rechazado, quizás no lo dices porque te va peor, pero lo piensas. Pero piensas, pues mejor me voy. Dios tiene que disciplinar a su pueblo, pero dice: pero dentro de mí, mi corazón está desgarrado y mi compasión se desborda. Porque cuando el pueblo se niega a rendirse a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Los abandona a su deseo. Iglesia, es algo que estamos viendo actualmente como sociedad. Nos recuerda las palabras de Pablo. Romanos 1:24 dice: entonces Dios los ¿qué? Abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Romanos 1:28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios,
Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Mientras Dios se retrae, los abandona, es cuando el ser humano le da vuelo a la hacha y surgen tantas depravaciones, tantas confusiones que actualmente estamos viendo. Cuando Dios abandona al pueblo, deja que el ser humano se gobierne, el mismo ser humano queda a gobierno de sus propios deseos y se vuelve su propio enemigo. Lo que estamos viviendo actualmente, iglesia, la ideología de género. Tu sexualidad está definida por la cultura, no por la biología. Y tu autopercepción. Ni dónde estaba ni cómo vestía, el violador eres tú. ¿Vieron ese movimiento que surgió en Chile? Ahora ya está en muchas partes. Está pegajosa la bonita y son cosas que son ciertas, pero no circunscribamos la violencia a categorizar. La violencia es violencia. Miren, en Argentina, el año pasado, un hombre estaba preso en la cárcel de varones. Y cuando como se aprobó la ley en Argentina de que aquel que se autopercibe como de otro género, tiene por ley, el gobierno tiene que hacerle caso, tiene que hacer todo el proceso. Él se autopercibió como mujer y dijo: estoy en la cárcel equivocada. Pues que es la ley. Hacen todo el proceso y lo mandan a la cárcel de mujeres. Esto es verídico. Lo mandan a la cárcel de mujeres. Y en la cárcel de mujeres abusa de varias reclusas, e incluso una más quedó embarazada. Y no salió en los medios porque los medios están sesgados en hacer todo lo que les conviene comentarlo. Pero ¿qué haces en esos casos? Bueno, ¿qué hacemos? Es que soy mujer, pero sí, pero pues fue un accidente. ¿Qué pasó? Cuando Dios los abandona, vemos todo ese tipo de aberraciones. El mundo en que estamos viviendo. Ahora, Hebreos 10:31 nos dice algo, pero quiero hacer un punto. Hebreos 10:31 dice: tremenda cosa, o es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Pero es verdad que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo, pero es más horrendo que las manos del Dios vivo te abandonen. Porque mientras estás en sus manos, no hará como el alfarero que está haciendo una pieza y la rompe, se rompió, pero está en sus manos. Si por algo que pasa en tu vida, por tu pecado, con lo que sea, tu vida está padeciendo las consecuencias de eso, te sientes ser desbaratado y tu mundo se colapsa y tu mundo se derrumba, tus sueños se derrumban, pero estás en sus manos. Él te puede volver a hacer, volver a crear. Pero ¿qué? Cuando la mano de Dios te abandona y te dice: sí, ¿quieres hacer tu voluntad? Va. Yo creo que eso es peor. Termina el verso 3 de Miqueas 5. Entonces por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Habrá un cambio con el nuevo rey. Los desperdigados volverán. Es verdad que ahora enfrentan una desintegración y han habido varios éxodos. Los judíos se desperdigaron, pero serán reunidos una vez más. Y la palabra que se traduce como volverán tiene el sentido de convertir, de regresar. Cuando el pueblo del Señor regrese, vuelva a Dios, habrá una conversión, una transformación del corazón. Entonces toda esta promesa es para el pueblo de Israel. Una vez más, Dios es Dios de la historia, pero es Dios de tu historia. Y en estas partes Dios va develando poco a poco su plan, el plan maestro. Al principio fue vago, al principio no fue muy claro, hasta llegar a detalles sorprendentes que se cumplieron en lo que vamos a recordar en unas semanas más: el nacimiento del Mesías. Veamos la primera promesa. La primera promesa en relación a un Mesías, a un libertador, a un salvador, está en Génesis 3:15. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, no sus descendientes, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Es la primera referencia que se hace al Mesías. Luego nos dice de qué linaje, de qué raza vendría. ¿Han oído ustedes la frase o la palabra semítica o los semitas? No las semitas después, los semíticas, ¿no? Génesis 9:26-27 dice: entonces dijo Noé: bendito sea el Señor Dios de Sem. La palabra semítica viene de Sem, hijo de Noé. Los semitas descienden de él. Y sea Canaán su siervo.
que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem y sea Canaán su siervo. Es la primera referencia en que se exalta a una raza, a una especie, una raza. No es la palabra, pero se me escapa. Linaje. Después nos define la raza y nación de donde vendría el libertador. Génesis 12:13. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿A quién se refiere ese ti? Abraham. Vendrá de un descendiente, el herirá. Será del linaje de Sem, de la raza de Sem, semítica. Será del descendiente de David. Y luego sabemos de qué familia saldría. Salmo 89, 19, 20. Hace mucho tiempo hablaste a tu pueblo fiel en una visión. Dijiste: he levantado a un guerrero, lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Encontré a mi siervo David, lo ungí con un aceite santo. Y finalmente se nos dice la aldea de su nacimiento, Belén. Y vemos cómo todo el rompecabezas fue tomando forma. Hebreos 1, 1 y 2. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo, haciendo referencia a nuestro Señor Jesús. La historia sigue su curso. El Mesías nació hace 19 o 20 siglos. Y vemos actualmente a la nación de Israel que sigue luchando. Vemos a la iglesia, al hijo espiritual, como con dolores de parto que no terminarán hasta que Cristo venga una vez más. Leamos Isaías 66, 7 y 10. Y esto es asombroso. Aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar de algo así? Y escucha esta siguiente frase: ¿acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. ¿Llevaría yo a esta nación al punto de nacer para después no dejar que naciera?, pregunta el Señor. No, nunca impediría que naciera esta nación, dice su Dios. Alégrense con Jerusalén, gócense con ella, todos ustedes que la aman y ustedes que se lamentan por ella. La venida del Señor está cerca, de nuestro Señor está cerca una vez más. Porque esto, ¿has visto que una nación surge en un día? ¿Un país se ha formado en un solo día? Y aunque podría uno decir, no, pues no, porque pareciera una pregunta retórica, la respuesta es sí. Sí. El 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó Palestina y los judíos, liderados por David Ben Gurión, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel, el Tratado de Balfour. Y en un día, un pueblo que no tenía territorio, que no tenía nombre, que no tenía capital, que no tenía nación, en un día fue formada la nación de Israel. Estamos viendo el cumplimiento de otra promesa, y cuando esto se dio, la venida del Señor ya está cerca. ¿Cómo podríamos terminar el tema de hoy? ¿Con qué nos quedamos? Y lo resumiría en 4 palabras: Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios restaurará tu vida. Todo lo que has vivido tiene un sentido, por muy doloroso que haya sido. Todo lo que has experimentado, por muy cruel, por muy crítico que haya sido, tiene un propósito. Esas ocasiones en que te has sentido o te has sabido abandonado, abandonada, tiene un sentido, porque Él no te ha abandonado. Solamente mantén tu confianza en Él, a pesar de tus luchas, a pesar de tu carne, porque Dios, como esposo fiel, está preparando a su novia, la está limpiando para presentársela a Él mismo, pura y sin mancha.
esta profecía de Miqueas hubiera pasado desapercibida si no se hubiera cumplido. ¿No es cierto? Si no se hubiera cumplido, hubieran sido palabras que quizá hubieran quedado en unas de las profecías y ya no sería un pueblo importante, sino las profecías que se dieron en Egipto, en Fenicia, en Grecia. Pero porque esta profecía se cumplió, puedes saber que Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Aunque aparentemente la vida vaya en sentido contrario, la vida sea un desastre, Dios cumplirá su propósito en ti. Dios es poderoso para cumplirlo. Palabra de Dios. Así como estamos, ¿por qué no inclinas tu rostro, cierras tus ojos para meditar en esto? Dios cumplirá su promesa en ti. Todo lo que has vivido, toda tragedia, todo dolor, todo sufrimiento, tiene un propósito. Y ahí en tu lugar que le digas: Señor, yo creo tus promesas. Es verdad, mi matrimonio no está como yo desearía, pero yo creo tus promesas. Es verdad, mis hijos aún no están reunidos ante ti, pero yo creo tus promesas. Mi cónyuge aún está lejos de ti, pero yo creo tus promesas. Aún me siento solo, sola, pero yo creo tus promesas. Solamente te pido que me des la fortaleza para saber esperar en ti. Gracias, porque hoy confirmo, Señor, que tú eres soberano sobre mi vida, sobre la historia de mi vida, todo lo que he vivido, lo que he pasado, Señor. Hoy entiendo que tiene un propósito. Y hoy entiendo, Padre, que tu favor, que tu gracia está conmigo, aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así como están en sus lugares, brevemente le voy a pedir a la hermana Clarisa, ella va a compartir un breve testimonio de lo que Dios les permitió vivir y ver su poder en estos días.